y hablar con toda claridad de lo que nos enteramos en libros como el tuyo, Paco, y en el juicio con declaraciones de los testigos, que eran los propios policías federales los que bajaban la droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para mover los cargamentos. Una claridad con la que se expresa Rosa Isela Rodríguez y bueno, como nunca antes, hablar con esta transparencia que la escuchamos en esta primera parte de la entrevista exclusiva que le concede a Luis Guillermo Hernández. Mira, Vicente, había una complicidad grotesca de las autoridades, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras policías del país, una complicidad grotesca con los criminales. Y yo te decía, eso aunado a la corrupción, dejó un país terriblemente desigual. Cuando inició el gobierno del presidente López Obrador, o desde que inició, ya éramos uno de los 5 países más desiguales de América Latina. Éramos un país casi con la mitad de la población en la pobreza, mientras enriquecían esta camarilla de funcionarios policíacos. Pero mira, no, si lo reducimos, si lo dejamos en los altos mandos policiales, nos vamos a quedar cortos. No, había corrupción prácticamente en todo el gobierno. Hay que ver a los hermanos de Margarita Zavala, a sus primos hermanos, hay que ver a otros funcionarios de gobierno. Sí, había una corrupción generalizada y nos podemos ir a Peña igual. El punto es que todo eso nos deja un país que tiene a millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y te digo, no necesariamente que esto sea propulsor de violencia o generador de violencia, pero mucho puede ser porque se deja abierta la puerta para que los grupos de crimen organizado vengan y lo recluten, que es lo que pasa mucho en el sur, y bueno, y pasa también en el norte. Va a vivir 4 años en Ciudad Juárez, así que lo puedo decir de 4 años y medio, lo puedo decir de primera mano. Entonces, las complicidades grotescas de los funcionarios y la corrupción propiciaron todo eso. Mira, yo recuerdo mucho, y yo pongo el ejemplo de algunos funcionarios con López Portillo, que se robaron documentados $1,000 millones. Hay otros muchos más. Tenemos funcionarios que empezaron de cero, como Carlos Jan González, que terminaron con una fortuna de $3,000 millones. Hay que ver cuáles políticos históricos son pobres. Ninguno, y enriquecieron a clases empresariales, pero brutalmente, de tal forma que somos un país que tiene ¿cuántos multimillonarios? Hay que verlos, los podemos hacer por catálogo, y eso dio como resultado que tenemos un país tremendamente desigual, con una violencia que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero que sí tiene que ver con la corrupción de los entes policíacos, la corrupción de los entes de gobierno en todos sus niveles, o la ignorancia u omisión. Mira, yo he visto ahora las declaraciones de Santiago Krill Miranda, que dice que no sabía nada, pero que va a aplicar la ley, que no le tiembla la mano, como dice, para aplicar la ley. No, espérate, había una corrupción hasta en eso. Entonces, eso nos dio un país que violento. Oye, Violento. Paco, Y no, sí,